Sí, ya están de vuelta, ¿no? O todavía no. Ah, ok, ok. Entonces, ok, entonces lo que hemos visto es que hemos encontrado un conjunto tal que dado X, un conjunto X, eh, conocemos un conjunto X estrella, o sea, la pregunta que habíamos planteado al principio, definido en función de X, cuya cardinalidad es un número de la forma, este, de la forma que K a la cardinalidad de X, para alguna K en los naturales. Y ese X estrella es justamente el conjunto potencia de X. ¿Okay? Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hecho hasta ahorita, pues tratamos de ver qué tipo de operación es la que nos hace saltar de un infinito a otro. Vimos que con el ejemplo de los números reales entre 0 y 1 teníamos ese salto de cardinalidad elevando un número natural al infinito al F0 y eso nos daba ese brinco de cardinalidad. Y entonces eso nos llevaba a preguntarnos este, si existía un procedimiento para generar un conjunto X estrella en términos de X para el cual la cardinalidad de X estrella fuera igual a K elevado a la cardinalidad de X. Y hemos encontrado que sí lo hay y ese conjunto es el conjunto potencia del conjunto X. Ahora, lo que vamos a ver ahorita no es una demostración propiamente, porque demostrar el teorema formalmente es bastante complicado, que es ver que la cardinalidad del conjunto potencia siempre va a ser mayor que la cardinalidad de X. Y eso es lo que nos va a permitir concluir que justamente no hay un límite para los infinitos que podamos dar. Entonces, para eso vamos a regresar a nuestro, o sea, lo que vamos a ver es justamente que el conjunto potencia, por ejemplo, de R va a ser mayor a la cardinalidad de R, por ejemplo. Entonces va a haber un infinito más grande que el continuo. Y luego si a este conjunto potencia le llamo A, la cardinalidad del conjunto potencia de A va a ser mayor que la cardinalidad de ese conjunto potencia de R, por ejemplo, y eso nos va a generar otro infinito. Y así. Entonces, siempre que tengamos un conjunto, vamos a poder encontrar otro que tiene una cardinalidad más grande. Entonces, esto que está aquí fue lo que demostró Cantor, pero en general. Y fue lo que llevó a las contradicciones en las definiciones de conjuntos y un montón de cosas más que si hay tiempo, pues les platicaré un poco. Entonces, para eso vamos a regresar a nuestro ejemplo de tres. Entonces, no vamos a hacer la demostración formal, aclaro. Vamos a regresar a nuestro ejemplo de tres elementos. Entonces, nada más vamos a tratar de justificar un poco por qué esa cosa es de esa manera. Entonces, de nueva cuenta tenemos el conjunto que tiene tres elementos, el 3, el 5 y el 7, por ejemplo. Y vamos a definir tres funciones. Podrían ser más, pero con esto creo que vamos a ver lo que quiero que vea. Entonces, tres funciones f, g y h que vayan del conjunto X al conjunto potencia de X. Y las voy a definir de manera arbitraria, de la siguiente manera. O sea, que esta f sea una función que me mande cada elemento de aquí en el dominio X sería 3, 5 y 7. Entonces tengo que decir que le hace la f al 3, al 5 y al 7. Y eso lo tengo que mandar a un subconjunto de X.
Y nosotros ya vimos que los subconjuntos de X, bueno, aquí lo tengo, los voy a escribir. Era el vacío, el que tiene al 3, el que tiene al 5, el que tiene al 7, etcétera, ¿no? Hasta el que tiene hasta el mismo X. Entonces esta función, por ejemplo, vamos a decir que sea tal que f en el 3 me lo mande al conjunto 3, por ejemplo. Que el 5 nos lo mande al 5, 7. Esto lo estoy haciendo de manera totalmente arbitraria. Simplemente es una función que va de X a los conjuntos de X. Y, no sé, f en 7, que sea todo X. Luego vamos a definir la función g igual en 3, y ahora que me lo mande al 5, por ejemplo, que la g mande el 5 al 3, 7, y que mande el 7 al 3. Y la h que mande el 3 al 5, 7, que mande el 5 al 3, 5, por ejemplo, y que mande al 7 al 5. Entonces, esto es totalmente arbitrario, vuelvo a repetir. La única condición es que la imagen de estas funciones sea un subconjunto de X, alguno de estos de acá. Entonces, las defino de esta manera. Entonces vamos a obtener un conjunto que le vamos a llamar omega f. Omega f, y para cada función lo mismo, omega g y omega h. Ese va a ser el conjunto de los x en el conjunto x, tales que x no está en la imagen f de x, digamos, ¿no? Y así para g y para h también voy a tener un conjunto similar. Entonces hay que notar que estas funciones que tenemos aquí, por ejemplo la f, bueno, la f, la g y la h, son funciones que me mandan, que asocian conjuntos a números. Entonces el f en 3 no lo estoy mandando a un número, sino a un subconjunto, a un conjunto que es un subconjunto de x. Y lo mismo el 5 lo estoy mandando a un subconjunto, y así con cada una de estas cosas que tengo aquí. Entonces, vamos a ver quién es este conjunto sigma de f. Entonces, lo que tengo que ver es todos los x's que estén en la x grande. Esos x's chiquitos, pues puede ser el 3, puede ser el 5 o puede ser el 7. Esos son elementos de x. Y entonces este conjunto lo va a constituir aquellas x que no estén en los f de x, es decir, que no estén en estas imágenes en 3, en 5, 7 y en 3, 5, 7. Entonces, por ejemplo, el 3 que está en x, también está en el conjunto 3, que es igual a f en 3. O más bien, a ver si es lo que quiero eso. 3 está, ok. No. El conjunto 3 es f en 3 por cómo lo definimos aquí. Y ese 3 sí está ahí, ¿no? Entonces, luego el 5 está en el 5, 7, que es el f en 5. Y luego el 7 está en 3, 5, 7, que es el f en 7. Entonces, como el 3 está en f de el 3 está en f de 3, el 5 está en f de 5 y el 7 está en f de 7, ¿quién sería este conjunto? El vacío, ¿no? Exactamente, sería el conjunto vacío. Entonces, ¿por qué son todas las x que no están en f de x? Y vimos que todas están en f de x, entonces no contienen ningún elemento. Este omega f sería el vacío. Luego hago lo mismo con la g, sea el conjunto de x en x tales que x no está
en g de x. Entonces lo mismo, tomo el 3 y veo dónde está, tomo el 5 y tomo el 7. Entonces el 3 no está en g de 3 porque g de 3 lo definimos como el 5. Entonces 3 no está en g de 3. Luego el 5, g de 5 es 3 y 7. Entonces el 5 tampoco está aquí. Y el 7 sería g de 7, que es 3. Entonces el 7 tampoco está en g de 7. Entonces, ¿quién sería omega g? 3, 5 y 7, ¿no? El 3 no está, el 5 no está aquí, el 7 no está aquí, entonces cumplen con como he definido esto, sería 3, 5 y 7. Ok, y lo mismo vamos a hacer con la h. Entonces, bueno, creo que sí se entendió esto más o menos. Entonces sería el conjunto x en x tal que h de x, perdón, que x no esté en h de x. Entonces de nuevo me tomo los valores en x que son 3, 5 y 7. Entonces tengo que ver si este está o no en h en 3, en h en 5 y en h en 7. Entonces h en 3 era 5, 7, luego 3, 5. Y h7 era que el 5. Entonces el 3 no está aquí. Entonces va a ser parte de omega h. El 5 sí está, entonces este no pertenece acá. Y el 7 no está aquí, en el conjunto que contiene al 5, que sería h de 7. Entonces omega h sería 3 y 7. Ok, entonces lo que podemos ver es que cada uno de estos omegas vuelve a ser un subconjunto de x. Entonces omega f, que es el vacío, es un subconjunto de x. Omega g, que es el 3, 5, 7, también es un subconjunto de x. Y omega h vuelve a ser un subconjunto de x. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, bueno, por ejemplo aquí este omega f, como es el vacío, no pertenece a la imagen de f, ¿verdad? Porque la imagen de f, o sea, así como estamos dando f, f estaría restringida de x al conjunto 3, el 5, 7 y el 3, 5, 7 nada más. Esa es la imagen bajo f de x. Y este es un subconjunto del conjunto potencia. ¿De acuerdo? Entonces, el omega f no está aquí en la imagen de esta función f, porque no es ninguno de estos tres conjuntos. Entonces, omega f no pertenece a la imagen de f, pero sí pertenece a todo el codominio que son los subconjuntos de x. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo, por ejemplo, omega g, la imagen de omega g solamente tiene 5, 3, 7 y 3. Entonces, omega g no pertenece a la imagen de g, pero sí pertenece a todo el codominio, que serían los subconjuntos de x. Y omega h, que es 3, 7, tampoco pertenece a la imagen de h, que es 5, 7, 3, 5 y 5. Entonces, omega h no pertenece a la imagen de h, pero sí pertenece a todo el conjunto potencia. ¿Sí se entendió eso? Ok, entonces lo que esto significa, por ejemplo, en el primer caso que, bueno, de hecho en todos, ¿no? Omega f no está, ¿cómo le expliqué? No está
no está en la imagen de F, pero sí está en el conjunto potencia de X. Entonces lo que dice esto es que, es decir, podemos ver que no hay forma de hacer una biyección entre X y Fx, perdón, entre X y el conjunto potencia. Porque fíjense, todas estas funciones que definimos aquí son funciones que van de X al conjunto potencia. Y entonces definiendo el conjunto dada la función que yo tenga como los X que no están en la imagen, entonces no puedo construir una biyección entre X y el conjunto potencia de X. Porque, según lo que hemos observado aquí, pues cualquier función f que vaya de X al conjunto potencia de X, siempre le van a sobrar elementos. En P de X. Entonces aquí dimos tres funciones en particular, pero sea la que demos, siempre vamos a poder definir este conjunto. Y entonces ese conjunto no va a estar en la imagen de esa función que yo dé. Con lo cual van a haber cosas que sobren, ¿no? Porque el conjunto P de subconjuntos es un conjunto que contiene a la imagen de cualquier función que yo dé ahí. De F. Entonces siempre le van a sobrar elementos. Entonces no voy a poder dar una biyección entre X y el conjunto potencia de X. Entonces, en este caso, el análisis fue para un conjunto finito. ¿No? Y es claro, porque el conjunto X tiene 3 elementos nada más y el conjunto potencia tiene 8. Entonces, no importa qué tipo de función yo dé, siempre voy a tener esa situación. Entonces, no voy a poder cubrir todo el P de X o todo el codominio de esa función. De manera que obtenga una biyección. Y eso se va a cumplir en general, es decir, si X es un conjunto en general, o sea, sea finito o no, y F es una función, o sea, yo voy a tener una función que va de X al conjunto potencia de X, una función cualquiera. O sea, más o menos esta sería la demostración del teorema. Una función cualquiera, el conjunto omega f que puedo construir como el conjunto X que pertenece a X tal que X no pertenece a f de X, su conjunto correspondiente. No, fácil. Cualquiera, y definimos el conjunto omega f como esto, entonces omega f va a ser ajeno por construcción, como ya vimos acá, es ajeno a cualquier conjunto fx. ¿De acuerdo? Entonces tengo la función f, que son estos tres conjuntos, y este conjunto omega f, en este caso me dio que era el vacío. Entonces la intersección de con las imágenes de f siempre me van a dar conjuntos ajenos. Igual con las otras funciones que dimos, porque así lo estamos construyendo Entonces esto es así porque son los elementos de X que no están en f de X justamente. ¿No? Entonces obviamente va a ser ajeno al conjunto f de X, que va a ser el conjunto que tiene a las X que sí están en fx. Y este es el conjunto de las X que no están en f de X.
entonces va a ser ajeno al conjunto dado por las imágenes de f de x. Entonces lo que quiere decir eso, si son ajenos, eso significa que ese omega f no va a pertenecer a la imagen de f. Pues omega f y f son ajenos. Entonces no puede estar en la imagen de f, ¿estamos de acuerdo? Pero omega f sí va a ser un subconjunto de x. Es decir, esos omega f's van a pertenecer, perdón, no de x. Omega f va a ser va a pertenecer al conjunto potencia de x más bien. O sea, sí es lo que iba a poner, pero lo voy a poner mejor aquí con palabras. Pues es un subconjunto de x, o más bien es uno de los subconjuntos de x de los conjuntos formados con elementos de x. Que es el contradominio de la función f. Entonces lo que quiere decir esto es que entonces no hay forma de establecer una biyección entre x y p de x. Pues cualquier función f que va de x al conjunto potencia, siempre le sobran elementos en p de x. Y esto lo que dice es que todo conjunto tiene más conjuntos que elementos. Entonces, todo conjunto tiene más subconjuntos que elementos. Y de hecho eso se ve desde el caso finito, ¿no? Tenemos un conjunto de 3 elementos y el número de subconjuntos es 8. Entonces, y eso siempre va a pasar con esto que estamos poniendo aquí. De hecho, es lo que nos hace ver. No tan formal como deberíamos hacerlo, pero nos da la idea de que eso tiene que ser así. Y entonces eso significa que la cardinalidad del conjunto potencia siempre va a rebasar a la cardinalidad de x, porque le sobran elementos a este. Entonces lo que tendríamos es, entonces tendríamos este teorema 2, que también es de Cantor, que dice, sea x un conjunto de cualquier cardinalidad, entonces la cardinalidad del conjunto potencia siempre va a ser mayor que la cardinalidad del conjunto. Entonces, haciéndole algunos detallitos aquí, sería la prueba de este teorema, digamos. Pero más que eso me interesa que hayan entendido como la idea, ¿no? De cómo no importa qué función tú des, nunca vas a poder abarcar a todos los conjuntos, o a todos los elementos del conjunto potencia que tengo acá. Entonces la cardinalidad del conjunto potencia siempre va a ser mayor que la cardinalidad del conjunto.
¿Ok? Entonces, si el conjunto X, por ejemplo, son los naturales, el conjunto potencia de los naturales va a tener una cardinalidad mayor que n. Y ya vimos que el conjunto potencia de n, su cardinalidad sería 2 elevado a la cardinalidad de este conjunto, que es n, ¿no? Entonces lo que dice esto es que 2 a la Aleph 0 es mayor que Aleph 0. Ya ni la estoy haciendo bien porque me da medio flojera hacer esta letra. ¿De acuerdo? Y esta cosa ya vimos que es la cardinalidad del continuo. Entonces, en otras palabras, lo que ya sabíamos, ¿no? Que está n, pero ya justificado, digamos, de manera formal, es más grande que la cardinalidad de los naturales. ¿Sí está bien? Y entonces, ok, y entonces si quiero sacar una cardinalidad más grande que la de los reales, pues entonces tomaría el conjunto como los reales, ¿no? Y aplicaría este teorema de Cantor. Entonces, si X es R, entonces el conjunto potencia de R va a tener como cardinalidad 2 elevado a la cardinalidad de R. La cardinalidad de R es Aleph. Y esto tiene que ser mayor que la cardinalidad de R por el teorema de Cantor, que es Aleph. Entonces, 2 elevado al infinito del continuo, que sería Aleph 1 si quieren, es mayor que la cardinalidad del continuo Aleph 1. Y este conjunto ya vimos que es el conjunto de sucesiones, o sea, el conjunto de funciones. En este caso, bueno, el que habíamos visto iba de los naturales al 0,1, y aquí como tenemos el continuo, pues serían las funciones que van del intervalo 0,1 al conjunto 0,1, por ejemplo, que tiene 2, ¿no? Porque esto por definición es la cardinalidad de este conjunto, que es 2, elevado a la cardinalidad de este, que es Aleph 1. Entonces, estas funciones, yo creo que es Stephanie creo que me preguntó, ¿sabes? ¿Qué tenía una cardinalidad más grande que el infinito de los reales? Ah, pues las funciones que van de R al intervalo 0,1, por ejemplo. Ese infinito es más grande que el infinito del continuo. Es más grande que el infinito de los reales. Entonces, esta cosa nos da un procedimiento para construir infinitos más grandes cada vez. Entonces, ya construí este infinito, y este infinito le llamo Aleph 2. Entonces, el conjunto potencia de Aleph 2 va a tener más elementos que este. Entonces, voy a tener un infinito más grande que Aleph 2, y así me sigo. Sí se ve la importancia de esto, ¿no? Ok, entonces, esto lo que viene a decirnos es lo siguiente. Lo que nos diría es que, o sea, lo que nos dice este teorema es, para todo conjunto siempre va a haber un conjunto con cardinalidad mayor.
Entonces, lo que quiere decir esto es que no hay un infinito mayor que todos. Dado un infinito, siempre va a haber uno con cardinalidad más grande. Entonces, dado cualquier infinito, voy a tener un infinito mayor. Y eso significa que no va a haber tope en los infinitos. Ahora, lo que hace Cantor es, en primer lugar, lo que les había, quedan 10 minutos, creo. A ver, déjame ver, para no pasarme. Sí. Y esto ya es pura plática. Lo que decía, bueno, lo que vimos al principio era que, y de hecho sale de este mismo teorema, ¿no? Que Aleph 0 es menor que Aleph 1. Ahora, ¿por qué los fue numerando así? Entonces, este primero sería la hipótesis del continuo. Y entonces lo que supone es que entre el infinito de los naturales y el infinito del continuo no hay un infinito intermedio. Y luego con este teorema de aquí, introduce lo que se llama la hipótesis generalizada del continuo. Es decir, si yo ya tengo el infinito de los reales y entonces encuentro un infinito que está dado como la exponenciar 2 a ese infinito, a ese le llama Aleph 2. Y eso es porque supone que entre un infinito y otro infinito no hay un infinito intermedio, digamos. ¿Sí? Esa sería la hipótesis generalizada del continuo, es decir, generaliza la hipótesis del continuo entre el infinito de los naturales con los reales. Y entonces lo que dice es que el infinito del conjunto potencia de un conjunto X es el siguiente al infinito del conjunto X general. Es lo que dice esta hipótesis generalizada. O sea, si yo tengo el conjunto X y esto es un infinito, el infinito siguiente va a estar dado por el conjunto potencia de X. Ese va a ser el infinito que le sigue. Y entre esos dos no hay uno intermedio. Pues es una hipótesis que no se ha demostrado. ¿Ok? Y entonces justamente con esto, pues lo que tenemos es un montón de infinitos. Entonces, y planteaba otro problema. Si dado cualquier conjunto siempre hay otro más grande, entonces no tiene sentido hablar del conjunto de todos los conjuntos, porque si existiera el conjunto de todos los conjuntos, entonces no podría haber otro más grande que él. Y esto echa para atrás esa idea. Además, surge otra cuestión que es, ¿cuál sería la cardinalidad del conjunto de todos los números cardinales? Entonces, con esto ya hemos visto que hay una infinidad de infinitos. Entonces, ¿cuáles son esos infinitos? Pues Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph 3, etcétera. Y no hay un tope. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cardinalidad? ¿Cuál es la cardinalidad de del conjunto de todos los números cardinales? Entonces, primera cuestión, y ya con esto terminamos. Y escribo la segunda, que es, si dado cualquier conjunto siempre hay uno mayor,
Entonces, parece ser que no tiene sentido hablar del conjunto de todo el conjunto. Ok, entonces aquí le dejamos. Lo que vamos a ver es cómo resolver varios problemas de la tarea con algunos teoremas un teorema en particular que es el teorema de Cantor-Bernstein de Schroeder, que no vamos a demostrar, pero sí lo vamos a usar y eso nos va a ayudar a demostrar varios ejercicios que tenemos ahí para el examen que viene, ¿ok? Entonces eso ya lo vemos en